Ya está grabando ya. Vale. Vale. Espérenme un segundo. No te preocupes. Hola. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí. Bueno. Sí, le oigo, sí. Sí, le oigo, te oigo. Es que el internet en mi casa es terrible, de esto aquí. Vale, pero escúchame, sí. Espera un momento. Dime ahora si me oye. Dime ahora si me oye. Cuéntame. Sí. No, es que estoy con el móvil porque estoy con la tutoría ya con los pibes. Bueno, sí, vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Vamos a ver, porque el dinero parece un montón de contratos, ¿no? Vamos a ver. A ver si lo terminan de cargar ya. Vamos a ver. Bueno, oye, hablamos, que estoy con los pibes ahí, venga. Bueno. Perdón, que está todo el mundo llamándome aquí a la vez. Hazme otra vez la pregunta. Va, a ver si me acuerdo, que era lo de 80-100 hercios. Sí, vale, ya me acuerdo. A ver, recuerden que decíamos que si esto ocurriera en un segundo, teníamos un hercio de frecuencia. ¿Vale? Sí. Recuerden que esto es ciclo hasta aquí y que de aquí hasta el inicio de la siguiente es periodo. ¿Vale? Sí. Es decir, que esto es ciclo y esto es periodo. Entonces, evidentemente, este área regula la cantidad de electrones que entren y este área regula la cantidad de electrones que se mueven. Es decir, que se mueven en un sentido y que se mueven en el otro sentido. A más frecuencia, más estimulación. Cuando hablo de estimulación me refiero a estimulación global, ¿eh? No a Vale. estimulación muscular para hacer contracción. No me refiero a esto, ¿eh? Me refiero a estimulación global. Si yo tengo dolor agudo, intenso, que está subiendo intensamente por una fibra C, lo que tengo que hacer es bloquear con un estímulo que sea más intenso que el de la C, para que la energía extraescolar lo permita. Si lo que tengo es un dolor más cronificado, que no sube por una C, sino sube por una A alfa o A beta, y tengo que estimular a esta misma neurona, es cuando uso la teoría de las endorfinas, que es intentar bloquearlo a nivel de neuroreceptores, no a nivel de neurona intercalar. Vale. A mayor frecuencia, más estimulación. Pero aquí hay una cosa que es importante, que es a más frecuencia, más estimulación, pero más intensidad no quiere decir más estimulación.
La Vale. frecuencia es la que marca la estimulación. ¿Vale? Sí. La teoría de las endorfinas, al igual que el famoso NESA que ustedes habrán oído hablar en algún momento, consiste en estimular la acetilcolina. Estimulando, la acetilcolina es el precursor de muchos neurotransmisores, estimulando la acetilcolinerasa, creo que se llama la esta que lo genera. Y esto se estimula con corrientes de baja frecuencia. Es decir, cuando hay mucha baja frecuencia hay un aumento considerable de acetilcolina. Realmente este aumento considerable de acetilcolina es porque la baja frecuencia dispara los iones calcio, que son los precursores de la acetilcolisterinasa, creo que se llama, o algo así, Sí. colisterasa, que son los que generan o sintetizan acetilcolina. Todo un mundo. De ahí lo importante que es la bioquímica. Y ustedes no soportan la bioquímica. Lo entiendo, la bioquímica es terrible. Pero es para que vean lo importante que es la bioquímica, porque ahora porque no da tiempo ya este año, porque si empezamos a hablar de frecuencia eléctrica y niveles de estimulación bioquímicos, toda la electroterapia tendría un mayor sentido a ustedes. Por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina es baja frecuencia. Baja frecuencia de 3, 4, 5 hercios. E intensidades relativamente bajas también para la acetilcolina. Pero esto es un efecto bioquímico de la corriente. Si quiero un efecto físico, que es el bloqueo de la puerta control, frecuencias altas e intensidades relativamente altas también. Digo relativamente porque depende mucho de la sensibilidad del individuo. En cambio, por ejemplo, la galvanización no lleva nunca intensidades altas. Porque quema. ¿Qué es el que se hace? Se aumenta mucho el tiempo de tratamiento y se pone durante 30 minutos mínimo. ¿Me explico? Sí. O sea que todo dependerá también de la intensidad del dolor, ¿no? Correcto, correcto. De ahí que tú siempre a tu paciente le tienes que preguntar qué EVA tiene y además decírselo del 1 al 10, siendo el 10 el máximo dolor, ¿cuánto diría usted que es su dolor? Y esto el Vale. paciente parece que enseguida lo entiende. Y por lo general no lo exageran, un 6. Saben que entre 7 y 10 se considera dolor intenso. Entonces, y van poniéndolo o van haciendo el acercamiento terapéutico acorde a la entrevista, lo que les va diciendo. Exacto. En el caso clínico, en vez de entrevistas, las entrevistas se las hago yo. Vale. Y una cosa, ¿hay algún rango así de frecuencia en el que oscile para no pasarnos o para que no resulte insuficiente? Sí, lo que pasa es que esto está ya en la literatura. Esperen un segundito que lo voy a buscar a ver si lo veo. Porque ya esto es lo que había estudiado la Sluca esta. Y espérenme un segundo, que lo miro enseguida. Lo tengo aquí mismo. David, aprovecho para hacerte otra pregunta. Cuando hablamos de la teoría de las endorfinas, estamos hablando de que, o sea, la puedo asociar con bifásica simétrica. Repíteme. Directamente. Sí, cuando hablamos de la teoría de las endorfinas, la puedo asociar directamente a una bifásica simétrica, aplicación de bifásica simétrica, mayormente. Sí, simétrica. Esa simétrica. Sí, Vale. lo puedes asociar, sí. Mira,
Vale, les voy a subir este documento, se lo voy a mandar, se los enseño. Díganme si dejo de grabar, porque a veces que se cesa de grabar aquí con esto. Díganme si lo ven. Sí. Este, que es del 2008, puede estar interesante. Esto es un poquito una aproximación para que entiendan todo esto de lo que les estoy hablando. La intensidad, la duración de las fases, la duración de los ciclos, los casos que usaron para analizarlo, los estudios, lo que dice cada uno de ellos, de estos estudios. Una revisión bibliográfica de esto. ¿Vale? Se los envío. Ahí también estaría por casualidad la intensidad, para saber si me ahorro la pregunta. La intensidad siempre es la sensación del paciente. En base a eso, ¿no? Vale. Sí. Lo que pasa es que cuando quieres hacer una estimulación intensa, imagínate que tú pones un TENS, tienes bien puesta la frecuencia, bien seleccionada, y pones una intensidad que el paciente te dice, ahí lo noto bien, ¿vale? Ahí empezamos. Y luego de repente dices, no, ¿qué coño? Aquí no lo estoy, no noto analgesia, no noto sedación. Entonces que la frecuencia la intensidad está muy baja. Vale. Empiezas a darle intensidad y te va diciendo si la intensidad es si va bien o no va bien. Vale, entonces se lo voy a subir aquí en la reunión, en la conversación, ¿vale? Vale. Entonces, espérense un momento para hacerlo ya, pues si les digo que lo hago después, me despisto por completo. Aquí. Vale, ya está. Ya lo tienen ahí subido, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Venga. Una duda más y ya después Venga. déjalo hablar. La duración en la puerta control es la duración de cuando tú, por ejemplo, lo que dure el ejercicio o los movimientos que tú vayas a hacer, ¿no? Ya luego se retira los TENS y ya vuelve a la normalidad. ¿O hay un límite de tiempo también que es ideal para ponerlo? Repíteme otra vez. Vale, en la puerta control, cuando yo Sí. aplico la puerta control para hacer ejercicios, ¿sabes? Para hacer movimientos y demás, Sí. la duración o sea, de tener puesto el TENS para que inhiba el dolor, eh, tiene también algunos rangos, en plan, ¿puedo ponerlo 10-15 minutos o tengo que ponerlo 10-15 minutos o puedo ponerlo toda la sesión, todo lo que yo quiera hasta que terminen los movimientos? Depende de lo que andes buscando. Lo normal es empezarlo 10-15 minutos antes. Es decir, el paciente llega, tú lo pones y vas detectando, le vas pellizcando, le vas tocando, le tiras de los pelos, a ver si va notando algo de sedación. Cuando veas que ya está el tipo que ya está ciertamente sedado, recuerdan, bueno, lo hice con algunos, yo creo que tú estabas en la práctica aquella de laboratorio, cuando pinchamos con las agujas. Sí. Entonces lo vas poniendo y lo vas a estar y lo vas cual. Y vas dándole toquecitos a ver si va notando la sedación. Recuerden que hubo muchos de ustedes que notaban una sedación casi total, ¿eh? Entonces ahí es donde empiezas a hacer las técnicas que tengas que hacer. Exacto. Y desde que termines de hacer esas técnicas, ya lo puedes quitar para que lo dejas puesto. Eso. Y en el caso que sería para las endorfinas, ¿qué hago? ¿Cuánto Su, tiempo lo pongo su ahí? aplicación, su aplicación no tiene nada que ver. Cuando tú vas a hacer lo de las endorfinas, Mm. citas al paciente 1 hora o 2 horas antes. Se lo pones. Tiene el test puesto y hay que ir variando la frecuencia y variando la intensidad, porque hay que ir modificando la frecuencia para que no se acomode, y la intensidad tiene que ser muy alta. Entonces lo tienes ahí y el tipo va notando esa sedación. Y luego haces la pauta que tengas que hacer, pero no estás bloqueando el dolor,
sino estás haciendo que sus neurotransmisores bloqueen el estímulo doloroso de raíz, se llama. Es decir, no Vale. va por la neurona, llega a la puerta control y ahí se para y tal y cual, Exacto. sino se está bloqueando desde la misma neurona. ¿Vale? Vale. Una vez que has bloqueado desde la misma neurona, el tipo te empieza a decir, me duele menos, vas empezando a hacer ejercicio, pero vamos a empezar a hacer ejercicio, una lumbalgia. Empieza a hacer ejercicios abdominales y el tipo te dice al momento, coño, que cada vez que hago ejercicio me duele más, hay que darle más intensidad. Y hay que ir jugando y trabajando con esa historia. Vale. Porque piensa que la generación de endorfina no es en la zona donde están los electrodos, es generalizada. Como una aspirina. La aspirina no trabaja solamente en el dolor de cabeza. Digamos que va a ser una analgesia generalizada de todo. ¿Vale? Vale, vale. Sí, 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 exacto. Vale, perfecto, gracias. Nada. Más cosas. ¿Alguno más? ¿Se me escucha, David? ¿Quién eres? Samuel Self. Dime, Samuel. O sea, no me queda claro, porque pusiste un ejemplo en las clases anteriores mediante llamada de una hernia discal, pero con teoría de las endorfinas, Sí. por ejemplo, en una epicondilitis crónica, ¿cómo aplicaría los electrodos? O sea, ¿cómo los coloco? No los colocaría. No haría endorfinas por una tendinitis crónica. No tiene sentido. No tiene sentido. Te lo explico en la pizarrita. ¿Ves la pizarra, no? Sí. ¿Ves la pizarra? Sí. No tiene sentido porque tú tienes, vamos a ver, primero, tienes una lesión que es inflamatoria. Segundo, es una lesión que es por sobreuso. Y tercero, es por una hiperactividad del extensor común de los dedos. Coño. Extensor común de los dedos. Si quieres trabajar electroterápicamente con esta lesión, yo haría un bloqueo de la puerta control para generar o para hacer después como objetivo terapéutico un SIRIA, un estiramiento, un trabajo de su musculatura antagonista para que el reflejo miocárdico relaje la musculatura extensora de los dedos. Haría muchas pautas de estas características. Pero aunque sea una patología crónica. Claro, pero aquí es donde volvemos otra vez a hablar lo mismo. ¿Y por qué le llamas a la epicondilitis que es crónica? Oye, que sea, a lo mejor le lleva doliendo más de 3 meses al paciente. Pero eso de más y menos 3 meses, aunque lo hemos hablado, no es real, ¿eh? Es decir, la patología crónica depende de la entrevista que tú hagas. Y si quieres, aún así, decides que por la entrevista que haces esto está cronificado, si tienes el codo, el brazo, y este sería el epicóndilo, no soy muy buen dibujante, yo los electrodos los colocaría, me da igual negativo que positivo, en este sentido, en la cara externa y en la cara interna del brazo. Este sería un campo y este sería el otro campo. Entonces haría, cuando lo pones así, imagínate, si vemos la mano en posición anatómica, ¿no? Con los dedos, bueno, hice 6 dedos, pero igual, haría una sedación regional. ¿Cómo hago esto? Tienen nervio cubital y nervio radial. El mediano iría por el medio, principalmente estos dos, y colocaría electrodo, electrodo, siguiendo el camino, electrodo y electrodo, siguiendo el mismo camino. De tal manera que bloqueas, vamos a decirlo de alguna manera, bloqueas a través de los botones presinápticos el estímulo doloroso regionalmente de todo. Y si le quieres incluir al mediano,
coges otro TENS y pones también al mediano. Y bloqueas por completo a baja frecuencia, recuerden, de 1 a 10 hercios, aunque con 5 o 6 es suficiente, y a intensidades muy altas. Pero tiene que estar colocado mínimo 1 hora y media. Y no es necesario hacer nada mientras está puesto. ¿Por qué? Porque según esta tía, la tal es Luca esta, hay un cambio y una sustitución de neurotransmisores que es el efecto terapéutico en sí. ¿Me expliqué? Es decir, mientras que la puerta control no tiene un efecto terapéutico, no tiene un objetivo terapéutico directo, este sí tiene un objetivo terapéutico directo, esta modalidad de aplicación. Aquí el objetivo terapéutico, recuerden que era pues hacer un Siria, hacer un estiramiento, hacer lo que sea. Aquí no hacemos nada, aquí solamente lo ponemos y cuando lo quitemos, hacemos otro tipo de trabajo con él. Es más, lo podemos quitar como endorfínico y luego vamos ahora a hacer un Siria. Le ponemos el TENS ahora en puerta control y hacemos el Siria. Y no choca uno con otro. ¿Me estoy explicando, Samuel? ¿Samuel? ¿Samuel? ¿Ustedes me oyen? Sí, David, me da que se le Sí. cayó. Ah, se cayó a él. Vale. Vale, esperamos un poquito que vuelva a ver si... Pero el resto, ¿me entendió el razonamiento? Sí. Es decir, tú puedes trabajar muchas vías de forma simultánea y no chocan una con otra. O puedes tener puesto con 4 equipos o con 3 equipos todo esta parafernalia y luego encima hincarle una puerta control y ponerte a darle con la puerta control. Lo que pasa con normal es que no tengas tantos equipos y que no tengas tantas posibilidades de hacer todo esto. ¿Vale hasta aquí? Venga, más. David, ¿Quién eres? Iraya. Actívate la camarita para verte el careto, Iraya. Espera, No sé quiénes son. Las voces me suenan, pero no sé quiénes son. vale. Ahora. Ajá, está sucio. No se me ve la cara. No importa. Sí, porque yo sé quién eres. Dime. Espérate. Que yo vi en internet, bueno, en internet no sé dónde lo vi, la verdad, no sé si fue en tus apuntes o en el libro, que la intensidad podía ir en plan... No tengo. ¿El qué? Apuntes no, porque yo no tengo apuntes. Lo del OneNote ese. Ah, vale, perdón. Venga. Que la intensidad dependía de lo del paciente, pero que también había como... No sé cómo explicártelo. En plan, que iba de 1 a 90 miliamperios, que no podía pasarse de eso, aunque dependía del paciente. No estoy de acuerdo. Y si son apuntes míos, está mal puesto. No, a lo mejor es el libro, es que no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo tengo apuntado. Es lo que les expliqué antes. Si, por ejemplo, pones este sistema tan complicado y le dan X miliamperios de intensidad y resulta que cuando lleva puesto un rato le preguntan al paciente, le toca meterle igual y el paciente está igual. Esto está siendo inefectivo y como, bueno, 90 miliamperios son un huevo de miliamperios, ¿eh? Pero imagínate que esté en 45 miliamperios y el tipo está notando la sensación intensa y no está generando endorfina. Entonces lo que hace es aumentar la intensidad. Que te baja a los 55, de 5 a los 55. Pasar de 90, pues no creo que haya mucha gente que lo pueda soportar. Pero no es una contraindicación la intensidad. Recuerden que les dije que eran miliamperios, milésimas partes de un amperio. Un amperio
un montón, ¿eh? 50 amperios te arrancan el brazo de cuajo si metes los dedos en el enchufe. 1 amperio es un montón. Y estos son 90 milésimas partes. Así que coge 1 amperio y lo dividen por 1000. No le va a ocurrir nada con 90 amperios, miliamperios, pero va a ser intenso al paciente. Y entonces puede ser que por ahí tenga ese tope de intensidad, pero por sensación, no porque esté contraindicado, porque te pueda provocar una parada cardíaca, otra lesión o alguna cosa de estas. ¿Me explico, Iraya? Vale, sí. Más preguntas. David, ¿me escuchas ahora? Que me quedé antes. Sí, se te fue antes. ¿Tú entendiste el final de lo que yo expliqué? No, pero no importa, ya veré el vídeo de nuevo. Ah, vale, vale. Lo que te iba a preguntar es, tú habías dicho que con la puerta de control hay analgesia mientras están colocados los electrodos, y una vez los quita, pues no. Pero Correcto. si Se utilizas teoría de normaliza. las... Exacto. Se normaliza. Si utilizas la teoría de las endorfinas, una vez quitadas estas, sigue habiendo analgesia. Correcto. Y dice las lucas esta que unas 8 horas aproximadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que tú quitas los electrodos, o sea, es decir, abres el circuito y a la apertura del circuito cesa la corriente. Si estás con la teoría de la puerta control, más o menos 25-30 segundos se normaliza. Según Sluka, al cese de la corriente, la teoría de las endorfinas, puede haber un efecto sedativo hasta 8 horas después. Pero recuerden que esta mujer lo hizo en ratas, no en individuos. Entonces la experiencia mía lo que te dice es que dura durante un tiempo esta sedación, pero que a las 2-3 horas se normaliza. ¿Qué ha pasado? Mientras ha tenido esta sedación, hemos estado haciendo otras actividades con el individuo, y esas otras actividades tienen que hacer que este dolor disminuya. Porque si no, ¿para qué ponemos esto? ¿O para qué ponemos esto? ¿Ponemos esto para hacer un Siria? La idea es que el Siria mejore la lesión. Si no, ¿para qué coño lo hacemos? ¿Me estoy explicando? Hasta que llegará un momento donde ya no te hará falta poner nada, porque directamente podrás soportar esto o podrás soportar el ejercicio que le vayas a hacer o la actividad que le vayas a hacer. ¿Me estoy explicando, Samuel? David, mira, perdona, que Samuel dice que le va mal internet y entonces Vale, que no te puede contestar por eso. O sea, que se ha vale, caído de nuevo. vale. Pues nada, ya lo leerá entonces y si no mañana me vuelvo a conectar otra vez. De hecho, me tienen enterrado ustedes a mí, ¿eh? Más cosas, venga, más preguntas. ¿Preguntas? David, yo por ejemplo, soy Natalia otra vez. Dime. El objetivo principal de las corrientes interferenciales, entre comillas, es estimular el músculo. ¿Te refieres a estimular para hacer una contracción? Sí. No. Vamos otra vez con esto. Todas las corrientes, todas las que existen, son, primero, analgésicas, de una u otra forma. Segundo, estimulantes, de una u otra forma. Ahora explico esto. Tercero, antiinflamatorias. David, perdona, no estás compartiendo la pantalla. No sé si la Voy querías para allá, compartir o no. voy para allá. Inflamatoria. Tantas cosas, mis hijos, que al final. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí. Es decir, que todas son analgésicas, estimulantes y antiinflamatorias. ¿Por qué? ¿Cuándo decimos que son estimulantes? Y esto creo que también lo dijimos en clase. Cuando somos capaces de generar una interrupción en los trenes de impulsos de la corriente. ¿Recuerdan que decíamos periodo de estimulación? De aquí a aquí de X segundos. Periodos de pausa que debe ser siempre el mínimo del doble
de los X segundos. Y luego otra vez X segundos. Si tú eres capaz de tener tu sistema, haga esto, que era cuando les decía que las fábricas o los fabricantes les vendían el TENS como TENS analgésico y el EMS como estimulante, y que esto era una golfada. Les hacían pagar el doble y solamente a con ponerle una interrupción era suficiente para convertirlo en esto. Y que hay algunas casas que creo que tú, Natalia, me llegaste a pedir alguna máquina de esta. Sí. Creo recordar, lo que pasa es que después nos metimos en el confinamiento de esto y ya no pudimos hacer nada más. Pero miren, tengo una aquí. Esta se la pedí a alguno de ustedes. ¿Se ve? A ver. Lo veo desenfocado yo. Vale, pues esto es un TENS de una casa que TENS Care, que no sé ni quién coño es, que a mí me lo han dejado para quien de ustedes en 130, 140 euros. No tengo el precio aquí. Tengo que tener el albarán por ahí por algún lado. Y este es cojonudo porque este es con batería. No tiene pilas, se enchufa. Se carga la batería y ya lo puedo usar. Y este tiene bifásico simétrico, bifásico asimétrico y se pueden interrumpir los dos. Con lo cual es completísimo por una mierda de dinero. 140, 150 euros, no sé cuánto es. Mientras que las casas buenas como Enraf y demás, de 360 no baja ninguno. Y solamente para una funcionalidad. ¿Me explico? Entonces, ustedes saben quién usa esto un montón, mi mujer. Para barriga y esas cosas. Para el fútbol y todas esas cosas que a ustedes les da por intentar pelear contra Newton. Eso fue lo que tú explicaste la otra vez, ¿no? De que en verdad es una estafa cuando se le vende por ahí en la tienda en casa, por ejemplo, que vende eso que se sale. Porque no hace Porque una no actividad tiene, voluntaria. exacto, no tienen el Actividad descanso ni voluntaria, nada y claro, es todo continuo. claro. ¿Te contesté? Sí. Más cosas, más preguntas. Bueno, pero espérate, para que me quede claro. Entonces, en general, las corrientes interferenciales tienen esos tres analgésicos, estimulantes y antiinflamatorios, ¿no? Igual que las otras. Correcto. El tema está Vale. en que sepas que no sigue las interferenciales, no puerta control, no endorfina. La interferencial logra su analgesia a base de un efecto terapéutico, que principalmente es un efecto de sí. Ay, coño, la pantalla, joder, perdón. A base de un efecto terapéutico. Recuerden que es la única corriente terapéutica como tal. ¿Vale? Efecto terapéutico, que es esto que les escribí aquí, las interferenciales. Y que el TENS, en sus dos modalidades, ninguno tiene un efecto terapéutico. Y el efecto terapéutico principal de la corriente interferencial parece ser, porque todavía no está del todo claro, es porque es un potente antiinflamatorio. Vale, y en general, las corrientes interferenciales se usan para algo en concreto. Yo los uso mucho para potenciar la musculatura. Vale, o sea que es mejor para... Cuando Bueno, digo mucho, sí, porque recuerden que les dije que tenía un efecto volumétrico. Mientras que el TENS es neuroestimulación transcutánea a través de la piel, la interferencial usa el líquido, con lo cual el músculo es muy líquido, como conductor. Y entonces la corriente hace una especie de cosa así, como un fluido de electrones que coge todo el bloque completo volumétricamente. Y tiene una sección del músculo, y este es el fémur, por ejemplo, está cogiendo toda la musculatura y la contrae entera, mientras que el TENS solamente contrae aquí arriba y de aquí arriba por no recuerdo cómo se por sumación temporal se van contrayendo el resto de la fibra. Es mucho más antipática el TENS cuando lo usan como estimulante, que darle más intensidad para que genere la misma contracción volumétrica
que la interferencial. Vale, y en el caso clínico, por ejemplo, que hicimos el usar las corrientes interferenciales para potenciar la musculatura del cuádriceps, por ejemplo, estaría bien puesta. Perfecto. Vale. Incluso las puedes usar mientras con el TENS lo tienes puesto para hacer el series en el ligamento lateral, por ejemplo. Vale, sí, porque dijiste que no tenía interferencia. No se chocan. No Vale, chocan unas con otras. perfecto. Gracias. Más preguntas. 11:30. Tengo que sacar el perro. Venga. Me tienen enterrado, A ¿eh? ver si no se me corta, a ver. Venga, dime. Antes, ¿por qué cuando te pregunté lo de la epicondilitis me dijiste que no tenía sentido ponerle las interferenciales? Porque cuando tú me das una epicondilitis, Espérate, perdón, la teoría de las endorfinas, perdón. sí, porque tú cuando me hablas de una epicondilitis cronificada, te puse el ejemplo este con los 6 dedos. Primero, yo no creo en la epicondilitis cronificada. Y segundo, a ver cómo te lo explico. Una epicondilitis es una exacerbación de la contracción de un músculo X. En este caso, el tresor común de los dedos. Lo que tienes que intentar hacer es disminuir el engarce que provoca el epicóndilo cuando ese tendón tira de él. Tú piensas que esa intervención quirúrgica consiste en abrirte en este sentido y soltar el extensor común de los dedos. Si somos capaces de hacer que el tendón del extensor común de los dedos disminuya su tensión, por llamarlo de alguna manera, no me gusta la palabra tensión, su acortamiento o su tracción perióstica, podemos hacer que esa lesión se solucione. Y esto se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Generalmente el paciente cuando llega con una epicondilitis de esas que llaman cronificadas, lo que ocurre es que el tendón ya está calcificado. Y si el tendón está calcificado, ya está más complicado el tema. Pero actualmente existen las ondas de choque que le meten 4 viajes al tendón y en 4 sesiones solucionan esas calcificaciones. Que fue lo que les explicó Alberto Sala. Y de forma general, entonces, ¿para qué patología sí estaría o sí tendría sentido la teoría de las endorfinas? Porque es que hayamos visto, solo recuerdo una hernia discal, pero sin ser No, una hernia discal, y la hernia discal tampoco. Todas las itis que sean, ¿cómo se dice? Que no traumáticas. Todas las artritis, por ejemplo. o sea, una artritis sí estaría indicado la teoría de las endorfinas. Que no sea traumática la artritis, ¿eh? Ok. Una artritis reumatoide, por ejemplo. Y cronificada. Bueno, las artritis cuando no son traumáticas generalmente son enfermedades autoinmunes y son cronificadas, son enfermedades crónicas. Pero no quiero que confundan. A ver, escúchame, esto sí es importante que lo entiendas, Samuel, tú y todos. No quiero que confundan dolor crónico con enfermedad crónica. Hay muchas enfermedades que son crónicas. Por ejemplo, el HIV hoy en día es una enfermedad crónica. Yo hasta ahora lo que hemos estado hablando es de dolores crónicos. Si una artritis reumatoide siempre genera dolor, es un dolor crónico porque la patología que lo provoca es una patología cronificada, ¿eh? Entonces hace una cosa que se llama tratamiento sistemático a todo el sistema completo e incentiva aquellos puntos donde notes que hay, donde veas que, donde el paciente diga que hay una mayor
exacerbación del síntoma doloroso. ¿Me estoy explicando? Y son muchas las patologías. Yo uso mucho este tipo de técnica. Mira, por ejemplo, ¿Escucha? yo te oigo, ¿tú me oyes? Sí, sí. Por ponerte un caso que lo vas a entender enseguida. Imagínate un individuo que se rompe, rotura del ligamento cruzado anterior. Cuando un ligamento se rompe y hay una desvirtuación del ligamento, es decir, ya no hay conexión, el dolor se anula, cesa. Ya no hay dolor. No hay conexión y las terminaciones nerviosas están cortadas aquí, ya no hay transmisión del dolor. ¿Me expliqué? Si tú Sí. rompes un cruzado anterior, cuando vaya a hacer su correspondiente rehabilitación para mejorar esa rotura, estamos hablando que hasta que este paciente se recupere de ese proceso quirúrgico, va a estar en una patología crónica. Va a estar 6, 7, 8 meses para recuperarse. Esta rotura, cuando ha sido intervenida, vamos a llamarle que es patología crónica, que luego se agudizará y se normalizará y dejará de ser patología crónica. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Estos pacientes, cuando tú empiezas, por ejemplo, a forzar la rodilla para recuperar movilidad articular, el dolor es de toda la cápsula articular, del ligamento que está solucionado, cosido o lo que hayan hecho con él, de las carillas articulares que después del tiempo de inmovilización se ha rarificado el líquido sinovial y está muy viscoso y esto genera dolor. De la cápsula articular, que por culpa de la artroscopia para operarlo, se ha dilatado y hay dolor. Si vas a hacer la puerta control aquí, tendrías que ponerle 17 TENS. ¿Qué hacemos? Ponemos un TENS endorfínico para que bloquee todas las vías del dolor a nivel de vía, no a nivel de médula, con la neurona intercalar. ¿Qué le hacemos? Lo citamos una hora antes, se lo ponemos, lo tenemos puesto a intensidades altas. ¿Dónde lo pondríamos? Vamos a las terminaciones nerviosas que conocemos. ¿Quién pasa por la cabeza del peroné? Si el diglobitio externo, ahí va uno. Y el otro, más arriba. Si el diglobitio interno va por la parte anterior de la tibia, aquí va otro electrodo. Más arriba, el otro. Y aquí ahora, frecuencia, vamos a decir de 5 a 10 miliamperios, hercios, y intensidades inmensas, muy altas. Y no empezamos a trabajar con esta rodilla sobre la marcha. Vamos dejando que pasen, y a la hora o así, empezamos a trabajar con él y vamos analizando cómo va haciendo el dolor. Que el tipo te dice, oye, pues la verdad es que con esto puesto, no todo dolor porque va a notar dolor, pero es un dolor que es más llevadero. Perfecto. ¿Qué hacemos? Más intensidad. ¿Me explico? Entonces, por eso les decía antes que no existe la patología crónica y existen, no vamos a decir dolor crónico, sino vamos a decir situaciones crónicas. Un cruzado anterior que se opera, que va a tardar 6 o 8 meses, es una situación crónica. Una hernia discal que se opera y que va a estar en recuperación 4 o 5 meses, es un proceso crónico, que luego se va a agudizar, y se va a normalizar y va a dejar de ser una lesión, No sé si me estoy explicando. Sí, David, yo te entendí. Yo, por ejemplo, me rompí el cruzado Sí. y a mí nunca me pusieron, por ejemplo, TENS para quitarme el dolor, porque el dolor era de lo peor cuando me doblaba la rodilla, por ejemplo. ¿Por qué no te Y traté yo? es que el dolor era intenso, intenso. Y, por Sí, ejemplo, yo esto no lo estoy entendiendo. yo, por ejemplo, A ver, Samuel. Háblate, Samuel. Te decía que sí, que lo comprendí. Ah, vale, ok. que Gracias. Venga. yo, por ejemplo, lo que estaba diciendo era eso, que a mí nunca me pusieron TENS y yo creo que si a mí me viene un paciente con el cruzado roto sabiendo lo que duele,
Yo creo que lo primero que hago antes de doblarle la rodilla es ponerle el TENS. Claro, pero tienes que buscar, a ver, hay una cosa que es principal. Primero es el tiempo que tengas y la tranquilidad que tengas para esto. Si estás trabajando en un centro concertado de mierda de esto, tipo Licó o cualquier mierda de esta, que tiene 6 pacientes a la hora, es imposible. No puede. Si estás trabajando en el Negrín y estás conmigo ahí tranquilita, no tenemos problema ninguno. Te puedo citar a las 4, meterte a las 4 y empezar contigo a las 6. Yo es que... Y nadie me mete prisa, nadie me dice, nadie me da y nadie me hago lo que me pasa por los cojones. ¿Me explico? Pero no todo el mundo puede trabajar en estas condiciones y esto funciona así. Pero tú misma lo estás diciendo y el dolor que sentías es otro tipo de dolor que se llama dolor por tracción. Y es porque la carilla articular y la cápsula articular se han acortado tanto que lo que estás haciendo es estirando las carillas, la cápsula articular. Y eso duele como la madre que la parió. Encima piensa que si este es el fémur y esta es la tibia, recuerden que es cóncava. Al ser cóncava, el deslizamiento es en el mismo sentido que el movimiento. Si tú estás trabajando una flexión y esta carilla articular aquí detrás está en acortamiento, cuando trabajas la flexión, el pico se mete contra la carilla articular, contra la cápsula articular. Y la está pinzando, y eso duele como la madre que la parió. Pero es que al mismo tiempo, por aquí delante se está elongando. Y como no hay juego articular, esto acaba poniéndose así. Con lo cual tienes muchísima elongación aquí y un pinzamiento aquí de la carilla del carajo. Y Sí. no se podría aplicar interferenciales para evitar el acortamiento de la cápsula articular posterior. No, sí se puede poner, pero recuerda que la interferencial, su parte principal es muscular. Sí, ya. Pero como también evita el acortamiento de partes blandas, pues por planteártelo, vamos. Sí, no sé. Lo puedes plantear, pero piensa que tiene que ser fundamentalmente en tejido contráctil. Okay. Y la cápsula no es contráctil, pero sí que lo podrías poner, ¿eh? Y habría un alivio de la zona y además bastante. ¿Me explico lo que te quiero decir, Samuel? Sí. ¿Me entendiste, Natalia? Sí. Entonces, con esto, claro, ustedes lo que tienen que hacer es mentalizarse en el proceso. ¿En qué proceso estoy? Estas características, ¿qué le queda que pasar a este paciente? Esto es un proceso cronificado. Resulta que el tipo llega una mañana y te llega a la consulta y te dice que se levantó con el cuello torcido y que tiene mucho dolor, que va a tener un día muy duro de ordenador y que va a necesitar ese cuello para poder trabajar. El mismo proceso dice, esto es un proceso agudo, o lo manipulo, o hago masoterapia, o hago tal, o hago cual. Pero si te dice el tipo que va a tener un día muy duro y que te quedan muchas horas de ordenador, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a poner a 2 horas de TENS? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. La aplicación del sentido común es la aplicación más importante y luego también las características de cada uno de los individuos y de cada una de las lesiones que porta cada uno de estos individuos. ¿Sí? Sí. Más cosas. ¿Dudas o preguntas? Jesús. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Quién eres? Dani. ¿Qué pasó, Dani? Cuéntame. Una cosilla. Tú cuando usas el TENS para estimular, entonces, ¿cómo manejas la frecuencia y la intensidad? Para ir... Para hacer estimulaciones musculares te refieres, ¿no? O sea, el Compex, por ejemplo. ¿Tú vendes Compex de eso? No, son una mierda. Joder. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. A ver, no sirve para nada al precio que te lo dan. Es ridículo el Compe. Eso está bien para la teletienda, ¿vale? Ok. ¿Por qué? Porque yo necesito, cuando voy a trabajar para estimulación muscular, esto fuera de del temario, ¿eh? Tienes que mirar primero 2 cosas. Primero, el músculo que vas a estimular es antigravitacional
Sí. ¿O no? Y lo segundo que tienes que mirar es si el músculo es antigravitacional, tiene un predominio de fibras blancas o de fibras rojas. Es decir, ¿es tónico o es fásico? Y eso lo vas manejando con la frecuencia, ¿no? Cuanto más le subes la frecuencia, o sea, a ver, cuanto Más menos, estimulas esto. o sea, con poca frecuencia estimulas más las tipo 1, ¿no? Y según le vas subiendo, Correcto, tipo 2, correcto, y luego tipo 2B. correcto. Pero eso es, escúchame, Sí, sí. en el día de hoy. Mañana ya veremos. Ya. Entonces el mañana, igual Compes ha cambiado mucho, ¿eh? Yo no sé si el Compes te permite mirar el mañana. O solo te da un protocolo establecido para todos los días por igual. Me explico. Tú empiezas a trabajar porque tú eres un futbolista, tuviste una rotura de cruzado, vas a empezar con tu jugador, que lo vas a empezar a meter en el campo, y antes de ponerlo a pisar el césped, le vas a hacer una estimulación muscular, potenciándole su musculatura antigravitacional, porque vas a trabajar con él en el césped. Yo no entiendo mucho, ¿eh? Sí. Paradas con una pierna y recogida de la pelota, es decir, que con el pie de apoyo, que es el que se rompió cruzado, y que pare la pelota con la otra pierna. ¿Vas a trabajar un predominio tónico o fásico? Pregunto. Supongo que tónico, ¿no? Para darle... Tónico, correcto. Cuando hay un periodo muscular tónico, la cantidad de fibras musculares que se contraen a la vez, vamos a decirlo así, son muchas o pocas. Me lo estás preguntando. Estoy preguntando, sí. Pues depende de la frecuencia que le des, ¿no? No. Digamos sin corriente, ¿eh? Ah, Es decir, tú vas a hacer ese ejercicio que yo te digo sí. y vas a hacer un análisis del movimiento que va a hacer el individuo y tú qué dirías, que haciendo eso que vamos a trabajar la parte tónica, se contraen muchas fibras o pocas fibras a la vez, ¿eh? Es que no lo entiendo bien lo que me quieres preguntar. Cuando hace el Ima- movimiento este, o sea, que le i- está dando... ¿Eh? Imagínate, tú estás enfrente a mí Sí. y yo te paso la pelota y te Ajá. digo que la pares la pelota y me la devuelvas con la pierna no lesionada, Sí. porque vamos a trabajar la lesionada en el momento de carga, su parte tónica. Ujú. Es decir, a ver si encuentro un vídeo. No, ahora no. Es decir, si el tipo tiene las dos piernas y con esta recibe la pelota, cuando recibe la pelota con esta está provocando un acortamiento muscular para mantener el peso de todo su cuerpo. Sí. Estamos en tonicidad aquí, Ujú. ¿vale? Y esta está actuando de forma fásica. Para la pelota y te la devuelve, para y te la devuelve. Y estamos con esta. Cuando estás sustentando el peso de tu cuerpo, hay muchas fibras que se ponen en actividad o pocas. Hombre, supongo más con la otra, ¿no? Que está realizando el... ¿Correcto? Pocas fibras. Si son pocas fibras las que están en actividad aquí, cuando digo pocas fibras me estoy refiriendo al 60, al 65, al 70%, ¿eh? Sí. La frecuencia debe ser muy alta o muy baja. A ver, pero ahí... Recuerda, a más ¿Cómo? frecuencia, Más. más estimulación. Sí. A menos frecuencia, menos estimulación. Sí. Ok. Ujú. Entonces, tendremos que trabajar a mucha frecuencia o a baja frecuencia. Hemos dicho que a baja frecuencia porque no hay una sumación espacial muy grande, son pocas las fibras que se activan, pero esas fibras que se activan con mucha fuerza o con poca fuerza. Tienen que sustentar tu peso, ¿eh? Sí. Entonces habrá que poner frecuencias bajas e intensidades muy altas. Ok. Entonces tú, que vas a saltar al campo de césped, a que este tío se ponga unas botas de tacos otra vez y a poner a trabajar con él y dice, antes de saltar al campo, vamos a hacer una tonificación de esta musculatura y vamos a tonificar ¿cómo?
baja frecuencia e intensidades muy altas. O sea, cuanto O- más sube la intensidad, aumenta la cantidad de fibras musculares que trabajan, ¿no? No, contrae más fuerte las que están activando la O sea, frecuencia. claro, eso, que aumenta la fuerza. La fuerza, sí, te entendí, aumenta la frecuencia, no, la fuerza. Sí. Vale. ¿Vale? Con lo cual, la intensidad te da fuerza. Ok. Y la frecuencia te da número. Ok. ¿Sí? Perfecto. En cambio, si vas a trabajar la otra pierna, que es la pierna con la que el tipo va a golpear, te tienes que ir aquí a frecuencia muy alta. ¿Y la intensidad cómo sería? Intensidad, pues. A ver, si ahí también quieres que aumente la intensidad o sea, la cantidad de fibras que trabajan, porque Más tiene que alta estar todavía. por eso. Porque si el tipo con esta pata despeja la pelota o le pega gol con esta, O sea, necesita más fuerza. tiene que pegarle con con toda su alma. Esto es un futbolista medio normal, ¿eh? Ahora te voy a poner el ejemplo de Xavi, del Barça, o de Iniesta. Que lo más fuerte que le han pegado, a lo mejor ha sido a 80 kilómetros por hora. No como Cristiano Ronaldo o algún tío de estos que saca la pelota a 100 y pico kilómetros por hora. ¿Nos iríamos a estas intensidades de aquí? No, pues entonces lo vamos a romper nosotros. Iríamos a intensidades más bajas. Por ese oficio, cuando está un equipo de fútbol o un equipo de cualquier deporte, tiene que estar muy en contacto con sus jugadores y conocer la historia de sus jugadores y saber qué es lo que está haciendo con sus jugadores. No es un tipo ahí que llega allí y que sabe mucho y que está igual, sino que conoce lo que está haciendo y sabe qué es lo que está haciendo. ¿Tú te acuerdas de un tío que se llamaba Prosineski? ¿Ustedes lo conocieron? No, son muy jóvenes. A mí me suena, ¿eh? Prosineski fue un mediocentro que fichó el Madrid en su día. Era croata el tío, o es croata. ¿Eh? Y el tipo, que después jugó en el Barça, después jugó en el Atlético de Madrid. ¿Eh? Tuvo una vez, jugando en el Madrid, una ruptura de fibra en un cuádriceps. Y en 2 temporadas se rompió alrededor de esa rotura, no sé, 15 veces. Eso fue un fracaso. Y el fracaso principal era por 2 motivos. Porque el tipo de la alimentación era un puto desastre. Y porque el tipo no se recuperó nunca de ninguna lesión de esta. Entonces, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Al final, tuvieron que abrirle y hacerle ahí una setaplastia, ahí un tipo de intervención, que lo que hacen es que agrupan todas estas fibras musculares y las cosen todas, para que hagan un solo masacote. ¿Me explico? Y esto era un fracaso de los fisios que lo atendían. Esto te puede ocurrir una vez por mala suerte, pero la segunda ruptura del tío ya no te puede ocurrir más. A la calle. A la calle. Yo creo que aquí se fue más de uno en la calle con este tío. Ten en cuenta que este tío era contra la época de Mitchell y este tío costó una fortuna traerlo, Prosineski este. Bueno. Más preguntas. Que me voy a dormir y tengo que sacar al perro. Ya llevo otra vez 3 horas con ustedes. Manda cojones esto. David, Samuel. que antes mientras tenías el wifi mal, escuché que Ira ya te preguntaba sobre la intensidad. No hay una relación, y dijiste como que la intensidad la marcaba la sensación del paciente, pero Sí. no hay una relación, por ejemplo, a lo mejor patología crónica, mayor intensidad, patología aguda, menor intensidad. Claro, pero si es una cosa que depende del paciente, ¿qué es mayor y qué es menor? Es muy relativo esto. Entonces esto es, la Pero intensidad es el único parámetro que tú lo colocas y vas preguntando y solicitando. ¿Estás alcanzando el efecto que quieres? ¿Sí o no? No. Pues tienes que irle dando más. En cambio, la frecuencia, si la tienes bien ajustada, ya no tienes que modificarla. ¿Me expliqué? Ahora, una regla de 3 que yo te diga, para esto, tanto, no. Yo no conozco, vamos.
Venga, más preguntas, que me quiero morir ya. Oye, Dime, David, dime. entonces, para recopilar un poquillo lo que hace el TENS, cuando quieres que, o sea, en la parte ya de la recuperación, Sí, aumentaría el flujo sanguíneo, ¿no? Relaja la musculatura, aumenta la endorfina y pero ¿cómo descontractura. pero cómo que aumenta el flujo sanguíneo? Que aumenta el flujo sanguíneo ahí para... No, ¿No? no. El aumento del flujo sanguíneo solamente se provoca con la galvánica. Ok, ¿Vale? El TENS lo que te provoca es un aumento de endorfina si es endorfínico, un bloqueo de la puerta control si usas la teoría de Mersey-Wall, ¿vale? Y luego, si eres capaz de ponerlo de una forma interrumpida y el siguiente bloque por bloques de estimulación, puedes hacer una estimulación muscular que es interesante. Que además, al ser corriente alterna, no quema, es lo bueno que tiene. ¿Sí, Dani? sí, Y luego tienes las interferenciales, que lo que hacen es, tienen un efecto analgésico interesante, principalmente en patología muscular. ok, perfecto. Tipo contractura, si es que eso existe, tipo rotura de fibras, tipo calcificaciones musculares, son muy frecuentes, por patadas en los futbolistas, por ejemplo, por rodillazos y demás, y tipo este tipo de lesiones. Ok. David, te puedo preguntar dos últimas dudas. Sí, sí, dime, Samuel, dime. Que en las interferenciales, la frecuencia de las portadoras, ¿cómo sé yo que tengo que, yo qué sé, ponerle 4100, o sea, 4100 y no 5000 5100? Vale, recuerda que igual no estabas tú cuando lo expliqué el otro día. Tú cuando las colocas, imagínate, ¿no? Empiezas por O sea, 2000. yo sé el procedimiento que se lleva a cabo, en plan, por ejemplo, 4100, después 5000 5100. Ok, ok. Pero yo lo que digo, ¿siempre tienes que empezar de 4100 o puedes No, empezar con otra frecuencia? depende de las características del individuo. Una individua como Natalia, tienes que empezar por 2000. Es flaca. Ok, Si me vas a buscar a vale, mí vale. en mi lumbalgia, pues Vale, 2000 me vas a hacer cosquillita. vale, es que esa era mi duda, porque como dijiste 4000, pero no sabía en qué te basabas para poner Ah, 4000 ok. y no 2000, por ejemplo. No, Vale, porque vale. 4000 siempre se explican por 4000 y 4100, porque Nemec cuando las ideó con esas portadoras. Por Ok, eso siempre se vale, pone vale. este número. Se llama Vale, interferenciales o nemecdínica de vale. Nemec, que era un austriaco, iba a decir, no, un checo que fue el que las inventó. Y luego, lo interesante o lo importante es que la intensidad no se modifica cuando estás probando. Ya, sí, Es tienes decir, fija. si has puesto 30 miliamperios, pues siempre pones 30 miliamperios, sea cual sea la portadora. Y la que más frecuencia te dé o la que más sensación te dé de corriente, esa es la portadora adecuada. Ok. Y ¿Sí? la otra pregunta que te quería hacer, no sé si lo habrás hecho, lo habrán dicho en la otra clase, porque no pude entrar por el wifi, Dime, es dime. que en uno de los casos, por ejemplo, en la rotura total de menisco en forma de cubo, Sí. ahí, o sea, en qué potenciales, si su fuerte es la potenciación muscular, a esta, o sea, Te estoy, per- ese menisco no le hace nada a las interferenciales. te estoy perdiendo, Samuel. ¿Me escuchas ahora? Ahora mejor. ¿Ahora? Ahora mejor. Dime. Vale. Que, por ejemplo, rotura total de menisco en forma de cubo, o como no me acuerdo si era así, En asa ¿me de cubo. escuchas? Sí. Este de aquí. En asa de cubo. Ese de ahí, ¿lo Vale. ves? Eh, sí.
Mi pregunta es, si las interferenciales sufren, ¿qué efecto tiene sobre el menisco? Me estás preguntando que qué efectos tienes interferenciales sobre el menisco. Sí, en esa lesión en concreto. Ninguno. Esas son las preguntas trampa. Ok, vale, Y vale. fue cuando antes les dije que tienen primero que hacer un análisis de esto, que se vendría a ser la entrevista que ustedes hacen, o una parte de la entrevista que ustedes hacen, y luego analizar sobre el menisco que puedo hacer yo. Nada. No puedo hacer nada sobre el Vale, vale. menisco. Es imposible, además. Son las preguntas trampillas, Aunque, las inter- que por eso les dije aunque sí antes que ahí fui un poquito cabrón, un poquito solo. aunque sí se puede decir que las interferenciales pues evitan la adherencia, así que si Pero lo la adherencia, planteas, pues a lo mejor no estaría mal. pero ¿por qué dices que el menisco puede tener alguna adherencia? No, digo que el hecho de tener una rotura de menisco que te haga tener la rodilla inmovilizada, pues la Ah, aplicación no, de sí, interferenciales sí, evita eso el sí, acotamiento o la... correcto. Digo que ese Oh, planteamiento sí estaría bien. sí, estaría bien, sí, estaría bien. Vale, vale. Pues yo no tengo más dudas. Muchas Ok, gracias, David. venga, señor. ¿Alguna duda más de alguno más? ¿Me van a dejar ya dormir ya o También al perro. tengo que sacar el perro primero porque mi hijo mayor se marchó hoy y ya no lo saca él, ahora tengo que sacarlo yo? Además, ustedes no han visto mi perro, ¿no? A ver. Mi perro no es un perro, mi perro es Chihuahua, ¿no? una fiera. Pasa que ahora no viene para acá si lo llamo, muy cabrón, pero un día esto se los enseño para que lo vean. Un chihuahua, ¿no? Matar no mata, pero él avisa. De los Sí, chiquitos, un, maricones. un chihuahua de 2 kilos 500. Como el dueño. No se ríe, sí, igualito que yo, sí señor. Venga, más cosas. Acuérdate de dejar la clase grabada, porfa, David. ¿Saben que se queda aquí en el chat de aquí? Ustedes pueden entrar a verlo. ¿Me explico? Perfecto. Se queda aquí, ¿ven? Aquí está grabada la anterior antes de irme. Y ahora la siguiente queda aquí debajo. ¿No viste, Samuel? A Samuel se le murió esto otra vez. Es que no hay internet en Firga. Ya, Ese pobre nada, va a tener problemas para subir los vídeos. seguro. Ok, Y, ok. eso, Vale, Samuel, que vale. está aquí, Sí, ¿vale? sí. Que se queda aquí grabada, ¿vale? Listo, mis hijos. Mis hijas, David, dime, una última cosa. ¿quién eres? En el caso, cuando ¿Quién te eres? habla de la rotura del Iraya, Ah, dime, Iraya. cuando te habla de la rotura del menisco, no puedes tratar, evidentemente, la rotura en sí, pero sí puedes tratar, por ejemplo, el dolor o la inflamación o algo de eso. Eh, volvemos a lo mismo de antes. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo terapéutico de tratar ese dolor? Es decir, ¿con qué fin? Porque desde que apagues el sistema, el dolor va a volver. Si usas las endorfinas, el dolor no se va a ir porque la rotura sigue estando. ¿Me explico lo que te quiero decir? Las endorfinas podría ser cuando ya te han suturado esa rotura o te han quitado el menisco y el dolor que queda después, pero ya está la lesión solucionada, entonces sí tendría un objetivo terapéutico. Pero si no, ¿qué objetivo tendría? Ninguno, ¿no? Así, a bote pronto es lo primero que se me ocurre, tendría que razonarlo un poquito. ¿Me estoy explicando, Iraya? Hola, ¿hay alguien? Sí. Sí. ¿Iraya? Iraya se fue. ¿O se fue?
Otra pregunta. ¿Están todos ahí o estoy yo aquí hablando solo como un tonto? No, se oye. Yo te escucho también. Ah, venga. Otra cosa, no me voy a dormir ya. A dormir no, a sacar el puto perro. Yo por mi parte te puedes ir a sacar perro ya. Venga, a dormir. Aquí son las 1 de la mañana. La 1 ya, ¿no? Sí. La 1, no, las 2:05. Ah, ¿que tú estás en Almería o qué? Claro. Joder, eres un desgraciado, ¿no? Bueno, mis niños, cualquier Buenas noches. cosa, mañana me dicen y nos volvemos a conectar, ¿vale? Venga, gracias. Vale, David, Venga, muchísimas gracias. bueno, Hasta venga, luego. hasta luego.